Bienvenidos a Frecuencias y Eco. Hoy tenemos a un súper invitado con una alta especialidad en bariatría. Él es el doctor Salvador Campos. Bienvenido. Hola, muchas gracias Jennifer por invitarnos a tu espacio. Es todo un placer tenerte acá y que nos compartas de tu conocimiento y todo lo que sabes de la cirugía bariátrica, que sí, que no. Hoy está bastante interesante el tema. A ver, cuéntanos sobre la incidencia de la obesidad en México. Bien, Jennifer, pues la verdad es que es un tema actualmente en México preocupante, no solo en México, en todo el mundo. Son números alarmantes, estamos frente a una pandemia, lo que es la obesidad. Actualmente en México tenemos una incidencia del 75% de nuestra población sufre sobrepeso u obesidad. Que bueno, esos son números alarmantes. Bastante. Ajá. Un dato importante es que dobleteamos actualmente la incidencia de obesidad de la que teníamos en los años 80. ¿Y qué pronóstico nos espera en México? Pues bueno, es que la incidencia va a seguir aumentando. Actualmente tenemos una incidencia del 37% de obesidad en México y se espera que para el 2030 esta incidencia aumente hasta un 45%. Entonces, pues sí es un tema importante a tratar definitivamente. Alarmante, pero nadie habla de eso. Y hoy en día en redes sociales lo romantizan, ¿no? La obesidad. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, es un tema delicado, obviamente. Primero que nada tenemos que reconocer que la obesidad es una enfermedad. Tiene muchas complicaciones, pero también cierto de esto de romantizar la obesidad o el sobrepeso, la verdad es que es un tema complejo porque también mucha culpa tenemos tanto los médicos, realmente hay una mala información definitivamente en la mayoría de las personas, tiene un desconocimiento importante, en donde también es muy fácil juzgar la obesidad, que llegamos al otro punto, juzgar la obesidad. Okay. Y la mayoría de las personas piensan que solo es un simple hecho de cuánto consumes y cuánta energía gastas, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo. Y no. Y no, efectivamente no es así de sencillo. Esta es una enfermedad compleja en donde entran sustancias químicas, hormonales, es una enfermedad multifactorial, estamos envueltos también últimamente por los alimentos superprocesados, altos en índice calórico, y que está al alcance de todos. Realmente, o actualmente, todo mundo tiene alcance a los alimentos superprocesados, ¿no? En la esquina vas, es lo que más fácil que consigues para comer. Y accesible económicamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estamos atrapados en este sistema en donde también siempre hay promociones, ¿no? De 5 pesos aumenta tu combo, por 5 pesos más el refresco grande o extra grande, ¿no? Y todos estos alimentos superprocesados, pues bueno, también llegan a perjudicar en la mayoría de los casos. Y es un tema complejo, regreso a lo mismo. ¿Por qué? Porque te comento que la mayoría piensa que solo es cuánta energía consumes y cuánta energía procesas, pero definitivamente no es así de sencillo. Hay cambios a niveles hormonales en donde es casi imposible bajar de peso simplemente con dieta y ejercicio, y sobre todo lo más difícil es mantener esa pérdida de peso a un largo tiempo. Entonces, la obesidad y el sobrepeso, ¿tú lo relacionas con malos hábitos o es genético? No malos hábitos, sino genéticos, sino es multifactorial. Son demasiados factores que se juntan, desde predisposición genética, desde malos hábitos, obviamente, cambios a niveles hormonales, en donde va haciendo un círculo vicioso, y que cada vez es más difícil perder peso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nos falta información, sobre todo también empezando por el personal médico, que muchos de estos pacientitos que tienen sobrepeso u obesidad acuden al médico, y el médico, no estoy generalizando, pero sí hay
bastantes médicos en donde simplemente llegan con el médico y le dicen, pues tienes que bajar de peso, ¿no? Y eso es lo único que dicen, tienes que bajar de peso. Pero nadie dice cómo. Exactamente, Okay. exactamente. Nadie y llegan dice contigo cómo. ¿Y cómo funciona? Bien, nosotros obviamente somos expertos en esta patología, en donde realizamos una valoración por todo el equipo multidisciplinario, un abordaje psicológico, por nutrición y obviamente cirujano bariatra, en su caso endocrinólogo, cardiólogo, y juntos hacemos una valoración de cada paciente, individualizamos cada caso y vemos qué es lo mejor para cada paciente. Ok, entonces cuando un paciente llega contigo con sobrepeso u obesidad, tú lo canalizas con el cardiólogo, con el endocrinólogo, ¿correcto? Así es. Psicólogo, porque es un proceso al que se va a enfrentar de un cambio radical, ¿no? Porque sí bajan de peso rápido después de la cirugía. Bien, los cambios son desde el primer mes que se empiezan a notar. La máxima potencia de la cirugía bariátrica son los primeros 6 meses y esa potencia dura hasta año y medio. Algo importante que tú acabas de mencionar, Jennifer, es la valoración por el equipo multidisciplinario. La mayoría o a todos mis pacientes les digo que no simplemente se trata de operar como si fuera una varita mágica, de que te operamos y se termina tu problema con el sobrepeso o obesidad. Definitivamente no es así, no es una varita mágica. La cirugía es parte del tratamiento. Como te menciono, lo difícil no es bajar de peso. Lo difícil es mantener esa pérdida de peso a largo tiempo. Y que además, en ese proceso de que ya están bajando de peso, pues desarrollen buenos hábitos, ¿correcto? Efectivamente. Y me imagino que ahí tienes nutrióloga también, un nutriólogo que los guía. Exacto, debemos de acompañarlo con una terapia conductual a largo plazo, para mantener esas tasas de éxito a largo tiempo. Doc, ¿y cuáles son las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad? Interesante pregunta. En México, las primeras 3 causas de consulta son problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer. Okay. Esas son las principales 3 causas de consulta en México. Y estas 3 patologías están directamente relacionadas con la obesidad. Entonces, pues es un factor de riesgo importante la obesidad. Y hay ciertas enfermedades que podemos remitir con la cirugía bariátrica, como es diabetes, hipertensión, dislipidemia, entre otras, la síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estas es horrible. Efectivamente. Estas patologías podemos llegar a remitir con la cirugía bariátrica. O sea, se pueden olvidar de esas condiciones que les roban la salud, ¿verdad? No que se olviden, hacemos un control. Hacemos un control. También, eso es importante aclarar, la obesidad no tiene cura, es una enfermedad crónica que controlamos este tipo de patologías. Es decir, no la vamos a curar, sino que controlamos este tipo de patologías. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, lo que está más de moda es, estoy gordita, tengo sobrepeso, y se van con el cirujano plástico. Y no es lo adecuado, ¿verdad? Lo ideal es ir con el bariatra. Efectivamente, obviamente tenemos que individualizar cada caso, pero de ahí de entrada, pacientes que tienen obesidad grado 1, grado 2, grado 3, también tendríamos que valorar si tienen enfermedades relacionadas. Definitivamente no sería la primera instancia realizar una cirugía plástica. Primero sí tendría que ser valorado por un cirujano bariatra. Entonces, ustedes también trabajan de la mano con cirugía plástica. Así es, muchos compañeros de cirugía plástica que ellos valoran deciden primero enviarnos a nosotros, a los cirujanos bariatras, y posterior ya realizar una cirugía plástica. Está bastante interesante, o sea, es un tratamiento integral, te hacen nueva, o sea, vuelves a nacer. Así es. Está súper cool. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, Doc? Cuenta. Bien, actualmente hay bastantes tipos. Tenemos un auge importante en México como país que realiza bastantes números de cirugías bariátricas. Está el balón gástrico, el bypass gástrico de una anastomosis, bypass gástrico en Yedderux,
manga gástrica, que actualmente es la cirugía que más se realiza a nivel mundial. Y hay otros procedimientos que están en proceso ¿cómo se llama? De investigación, como es el SADIS y otros procedimientos. La verdad es que tenemos una gama muy amplia actualmente en México y a nivel mundial, pero hago hincapié que en México, ¿por qué? Porque actualmente allá hay un colegio que regula todos los mecanismos que se están realizando, en donde se hacen investigaciones también en pacientes que son mexicanos, ¿no? Para nuestra población mexicana, porque antes nos guiábamos mucho en lo que son pacientes europeos o americanos, que obviamente nuestra gente aquí en México pues es totalmente diferente a la composición que tienen los europeos o los americanos. ¿Qué ahí qué sería la composición genética? ¿Es lo que nos hace diferentes? Composición genética, corporal y todo eso. O sea, nuestro cuerpo no se comporta igual en México, en Europa, en Estados Unidos. O sea, ¿sí hay diferencia? Sí, obviamente, sí. Por el impacto ambiental que tenemos, el tipo de comida, así es, efectivamente. Sí, porque por ejemplo en Europa casi puro pan, pizza, y nosotros somos un poquito más abundantes de opciones. Eso está súper cool. Doc, ¿y cuál es el impacto de la cirugía a nivel personal y familiar? Ok, bien, este tipo de cirugías es un impacto que tiene muy importante alrededor de toda la familia, no solamente del paciente. ¿Por qué? Porque también dentro de la cirugía llevamos el acompañamiento para el cambio de hábitos y que implican a toda la familia. Entonces, realmente lo vemos con nuestros pacientes cuando llegan a la consulta de seguimiento, en donde empiezan a realizar ejercicios, se sienten con más energía, hay cambios de hábitos y no solamente lo aplican ellos, sino también la familia. Eso está súper interesante porque muchos de los malos hábitos vienen de los papás, o sea, Así porque es. se lo transmiten a los hijos y los hijos pues nadie cuestiona a los papás. Y aquí con este tratamiento integral que tienes ayudas a educar a los papás y al resto de la familia, Así ¿verdad? es, eso está muy cool. O sea, contigo puede ir tu paciente que va a entrar a algún tratamiento y también puede ir la familia. Sí, puede llevar la familia también, no necesariamente se tienen que realizar cirugía, sino que pueden ser apoyados por tanto nutrición también, para llevar el acompañamiento. Es un pilar importante en las tasas de éxito, la familia, ¿no? de cada paciente, y el acompañamiento de la familia pues es importante. Es vital. Así es. ¿Y esto de las tasas de éxito, qué significa? Las tasas de éxito, bueno, nosotros específicamente en cirugía bariátrica medimos que la cirugía es un éxito a partir de que pierden el 65% del exceso de peso, ¿no? Entonces, la verdad es que actualmente los números son un poco más altos de perder el 65% del exceso de peso, y obviamente también medimos la remisión de ciertas enfermedades que están al inicio de la valoración del paciente y cómo hay remisión de esas patologías, ¿no? Doc, y por ejemplo, ¿qué es lo que puede esperar el paciente una vez que sale de cirugía? Bien, ¿qué puede esperar? Allí, obviamente, después de la cirugía, la recuperación es muy rápida. Prácticamente a las 4 horas de su cirugía pueden estar caminando, consumiendo líquidos, ejercicios respiratorios. Todo se hace por mínima invasión. Entonces, la recuperación es muy rápida. Damos de alta a las 24 horas después de la cirugía. Exigimos que realicen actividad física desde la primera semana, mínimo 30 minutitos de caminata. Entonces, prácticamente la recuperación es rápida. El acompañamiento obviamente es importante posterior a la cirugía, y llevamos un acompañamiento muy apegado, sobre todo en las primeras 3 meses, que es con nutrición, psicología y obviamente conmigo. Sí, porque también es un cambio impactante, o sea, percibirte con peso y ya luego verte en el espejo delgado, ¿no? O sea, así es, efectivamente. Obviamente, además de que debe ser espectacular, o sea, obviamente, verte así porque es lo que estás buscando, pero también debe ser un impacto al ponerte la ropa, que nada te queda, o sea, es un cambio radical en tu vida
y en tu mente. Sí, sobre todo no solo es el aspecto físico. Muchos pacientes llegan por las comorbilidades que tienen, que todos los medicamentos que toman día a día, que hay ciertos pacientes que toman hasta 11 medicamentos al día. Entonces, posterior a esta cirugía, dejan de tomar totalmente sus medicamentos y es un cambio, obviamente, radical, ¿no? Para los pacientes. Sí, empiezas a ser más gentil con el hígado, con el Así páncreas, es. con todo tu cuerpo, ¿no? Sí, Hay una imagen muy efectivamente. famosa en la que se ve a una persona obesa y al lado el cuerpo esperado saludable, ¿no? Y para mí es muy fuerte el peso que cargan los huesos, porque se ven los huesitos así chiquiticos y la grasa es lo que predomina. Así es. Y después de la cirugía bariátrica, ese peso, esa grasa se va, ¿verdad? Sí, que también importante recalcar, la grasa que a nosotros nos interesa disminuir es la grasa visceral, es la grasa que está alrededor de los órganos, que esta grasa es la que nos da predisposición para presentar enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la grasa visceral es lo importante para nosotros disminuirla. Doc, cuéntales qué significa la grasa visceral, porque todo el mundo en redes sociales te dice, no, que la grasa visceral hay que bajarla, que no sé qué, pero nadie sabe qué es la grasa visceral. ¿Qué es? Cuéntanos. Claro. ¿Y cómo se forma? La grasa visceral, ¿cómo se forma primero? Es cuando empezamos a crear grasita, el tenerla debajo de la piel es totalmente normal, es una reserva, una forma de reserva para la grasa, pero cuando esa reserva va aumentando demasiado, empieza a acumularse en órganos que no debería de estar. Por ejemplo, en el corazón, hígado, páncreas, es como hacemos hígado graso, encima de los intestinos, que todo esto nos da pues predisposición a presentar enfermedades crónico-degenerativas, como sería diabetes, colesterol, triglicéridos elevados, hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y es lo que provoca, lo que también se escucha últimamente mucho en redes, un estado de inflamación crónico, ¿no? Sí. ¿Y ahí cómo lo tratan? Ahí, ¿cómo lo tratamos? Bueno, con la cirugía bariátrica es efectivamente por todos los cambios hormonales que hay después de la cirugía bariátrica que nos ayudan a disminuir esas resistencias a la insulina cuando hay. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo esa grasa visceral, porque no solamente se pierde de la grasa que está debajo de la piel, sino que se va perdiendo grasa en general en todo el cuerpo y eso es como llegamos a remisión de ciertas enfermedades. ¿Y eso revierte también el hígado graso? Así es. ¿Y cómo, por ejemplo, además del peso, yo sé, pero cómo le miden a la persona que la grasa visceral ya se está, digamos, perdiendo? Ajá. Ok, hay varias formas. Una de las formas más exactas es realizar una tomografía para ver el porcentaje de grasa, o bueno, la grasita que tenemos a nivel visceral. Y la otra, nosotros utilizamos básculas especiales que tienen, por medio de impedancia, te miden toda la que es la grasa visceral y en estas básculas los pesamos a los pacientes cuando acuden a control y vemos cómo va disminuyendo ahí. Y estas son las básculas que le ponen la mano. Así es. O sea, no nada más te mide el peso, te No. mide con la mano. ¿Qué mide? Mide, estas básculas actualmente ahora sí que son muy exactas. Sí. Te miden porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, grasa visceral, edad metabólica, tu tasa metabólica, relación cintura-cadera, porcentajes de agua que tenemos. Entonces, estas básculas la verdad es que son una chulada y nos ayudan a llevar un adecuado seguimiento del paciente. Pero no cualquiera sabe leerla. Eso es con el doc, ¿verdad? Con Así tu equipo, ahí es que lo leen y hacen el plan, ¿verdad? Efectivamente. Todo esto, pues obviamente son diferentes herramientas que tenemos para seguir en el cuidado postoperatorio del paciente, ¿no? Aparte de llevar el control con laboratorios y todo eso, pues bueno, esta báscula también es importante. Doc, ¿y qué estudios recomiendas a una persona que tiene aparentemente... Nadie sabe que tiene sobrepeso hasta que hay algo, ¿no? Que
te jala la oreja. Claro. Pero, ¿qué estudios recomiendas que uno se haga y cada cuánto? Esto es importante. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez la desinformación que hay, ¿no? Necesitamos ver por qué o la causa de la obesidad. Necesitamos revisar desde tiroides, ver si hay resistencia o no a la insulina. Como te menciono, es una enfermedad compleja, multifactorial, y definitivamente en el protocolo nosotros pedimos estudios, ahora sí, para valorar todo: corazón, tiroides, hígado, riñones, ver cómo está funcionando todo tu sistema. Y dependiendo de esto, pues ya vemos si necesitamos dar una preparación previa a la cirugía o qué es lo que sigue, ¿no? Y, por ejemplo, porque ahorita está como muy... Bueno, se habla un poco más de las personas que tienen problema con la tiroides. Ajá. Cuando una persona tiene problema de tiroides, ¿es candidata a cirugía bariátrica? Hablando específicamente del hipotiroidismo, que eso nos da predisposición a presentar obesidad o sobrepeso, sí puede ser candidata. Obviamente se valora de manera general, no simplemente enfocándonos en la tiroides, sino que tenemos que ver desde un punto general. Ok, entonces, para los que no saben y quieren aprender del doctor, el hipotiroidismo es el que engorda. Así es. Y el... Hipertiroidismo es cuando tu tasa metabólica está aumentada. Ok. Entonces, este paciente técnicamente tiene que pasar por tus filtros para saber si es candidato o no a cirugía. Porque a veces no son candidatos. Efectivamente, hay ciertos pacientes que no son candidatos para cirugía bariátrica. O sea, no llega el paciente contigo y te dice, ay, yo estoy gordita o gordito y quiero que me operes. Y lo operas. No, o sea, tienes que pasar por muchos filtros tuyos, ¿verdad? Así es. Es un proceso, sí, un poco duro, pero obviamente todo esto lo realizamos para tener las tasas de éxito más altas y que obviamente la cirugía sea muy segura, ¿no? Entonces, es la importancia de acudir con médicos certificados y que tengan un equipo multidisciplinario, definitivamente. Eso es súper importante. ¿Qué tiene que tomar en cuenta una persona que sabe que tiene un problema con su peso a la hora de elegir a su cirujano bariatra? Ok. Porque, bueno, o sea, me comentaste ahorita, yo tenía la confusión de que si era una subespecialidad y me comentaste que es una alta especialidad. Así es. Entonces, me imagino que un paciente no puede llegar y decirte, es que, porque ahorita la gente es así. O sea, llegan y, yo quiero esto. Y no, ¿cómo es? Bien, primero que nada, pues obviamente que sea cirujano bariatra. Hay muchos cirujanos generales que practican la cirugía bariátrica, que eso está muy mal, obviamente. Se necesita una preparación previa, obviamente, para tener las tasas de éxito, ¿no? Que cuente con un equipo multidisciplinario y obviamente que el cirujano esté certificado. Eso es muy importante, que tenga certificación en cirugía bariátrica. Y recertificación, ¿verdad? Así es. Porque tengo entendido que hay una recertificación. Sí. Cada cierto tiempo. Sí, cada 5 años se tiene que estar recertificando el médico. Y otro punto que yo quiero agregar es dónde operan. Efectivamente. Por ejemplo, tú operas en Puerta. Así es. Bueno, tu consultorio está en Puerta. Ajá, o sea, sí. no cualquier doctor está en Puerta. Tú estás ahí y operas ¿dónde? Bien, tenemos diferentes hospitales para operar. Obviamente que los hospitales sean certificados, eso es importante también. No, es una cirugía grande, no puede operarse en cualquier clínica, definitivamente no. Tiene que cumplir con ciertas regulaciones y ciertos equipos que nosotros necesitamos para que la cirugía sea segura. Doc, ¿y cuál es la diferencia aquí en chismecito? ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano bariatra, para que la gente entienda por qué se debe de elegir a un cirujano bariatra certificado, y un cirujano general? ¿Cuántos años estudiaste tú? Bien, la diferencia entre cirujano bariatra y un cirujano general, el cirujano bariatra hizo previamente cirugía general y posterior hace la alta especialidad en cirugía bariátrica. Y un cirujano general simplemente se quedó en cirugía general y hay ciertos cursos que se dan de 3, 6 meses, pero son cursos,
no es una alta especialidad como tal, que ciertos cirujanos toman cursos y ven que la cirugía no es tan compleja o hacen aparentemente efectivamente, o hacen cualquier tipo de cirugía hablando, lo que más realizan son mangas gástricas. Pero obviamente, como te menciono, no solamente es la cirugía, ¿no? Es todo el equipo multidisciplinario, el seguimiento, los conocimientos que debes de tener de esta patología, que es imposible aprender en un curso de 3-6 meses, ¿no? Por supuesto que no. ¿Tú cuántos años estudiaste? Nosotros estudiamos 11 años en total, que son los 6 de la facultad, 4 de especialidad y luego la alta especialidad, que es 1 año. Hay ciertos hospitales en donde son 2 años también. Entonces, pues eso es importante. Más las actualizaciones, congresos, o sea, todo eso, ¿no? Así es. Eso es un tema importante porque actualmente en México tenemos el Colegio Mexicano para la Cirugía de Obesidad y todos los cirujanos certificados estamos en ciertos grupos en donde se dan sesiones mensuales, en donde todos los grupos quirúrgicos hablamos de ciertos casos, compartimos experiencias y obviamente ese es algo que nos nutre a nosotros, ¿no? Claro, y aparte les ayuda como a tener la experiencia a través de otros colegas, ¿no? Así es. Eso está... No, los cirujanos generales no tienen acceso a este tipo de pláticas, ¿verdad? No tienen. Y obviamente la habilidad quirúrgica tampoco. Durante cirugía general, la verdad, en tu formación como cirujano general, tocas muy pocas ocasiones los temas de cirugía bariátrica. Eso es una realidad. No, y que ahorita es que está teniendo auge y la gente está teniendo un poco, dentro de la desinformación, por ejemplo, acá estamos nosotros que informamos con especialistas en el tema. Entonces, tienen que aprender a ver aquí serían las green flags, ¿no? Ajá. O sea, el doctor que cumple con su certificado. Así es. Que esté en un buen hospital. Equipo multidisciplinario, que eso es importante. El equipo, porque es cierto, yo no había pensado en esto del cardiólogo. Sí. O sea, tienes que tener un cardiólogo. Efectivamente, y también es importante un nutriólogo especialista en pacientes bariátricos. No puede ser cualquier nutriólogo. ¿Ven? Por eso es que hay que aprender de los que saben. ¿Y cuáles son los costos aproximados? Costos aproximados. La verdad es que puede variar demasiado. Va más o menos como desde los 80,000 hasta los 120,000 pesos. Esto obviamente tiene que ver del hospital en donde te quieras operar, ¿no? Y tú te ajustas a tus pacientes también, porque tu objetivo es llevar salud y bienestar. Entonces te ajustas al hospital que el paciente puede pagar. Exacto, ¿cierto? exacto. Ok, y cuéntanos, después de la cirugía, ¿cuándo pueden retomar su rutina diaria? Trabajo, ejercicio. Bueno, ejercicio no hacen, ¿verdad? Normalmente. Sí, como antes de la cirugía, ¿no? Como te menciono, sí, la verdad es que hay ciertos pacientitos que no podemos exigirle que realicen ejercicio previo a la cirugía. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen limitaciones en movimientos o ciertas, sobre todo el desgaste de rodillas que les impide realizar ejercicio, cadera, columna, que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, que esta es una patología en donde el paciente se siente cansado siempre y obviamente no tienen que andar con oxígeno, ¿no? Ajá, y no tienen ganas de realizar ejercicio. Entonces, pedirle a esos pacientes que realicen ejercicio, pues obviamente no los va a realizar, ¿no? Hasta le puede dar un infarto, ¿no? Sí, obviamente. Y esto, la recuperación posterior a la cirugía, como te menciono, actualmente se hace por mínima invasión. Utilizamos la más alta tecnología que hay actualmente. Y la recuperación para regresar a trabajos de oficina es a partir del 5º día que pueden regresar a los trabajos de oficina. Y caminata 30 minutitos al día. ¿Después del procedimiento? Así es. Sí, la verdad es que la reintegrarse a su vida. Sí. Okay. Sí. Eso es algo muy, muy interesante de la cirugía bariátrica, en donde nosotros nos interesa que el paciente se recupere lo más rápido posible y que regrese a sus actividades cotidianas lo más pronto. ¿Y cuál es este procedimiento? ¿El que te hace regresar a los 5 días? Con cualquier tipo de procedimiento, ya sea manga gástrica, bypass gástrico de una anastomosis, bypass gástrico en YDA-RUX.
Esa es la ventaja actualmente de la cirugía de mínima invasión. O sea que ya no es excusa de que, ay, no puedo regresar al trabajo, me tocó un mes de recuperación, ya no es excusa. Al quinto día se pueden reintegrar sin problema alguno, ¿verdad? Sí, claro, para trabajos de Excelente. oficina y todo eso, sí, sin ningún problema. Doc, dicen que después de un proceso bariátrico, bueno, sí, se diría proceso O un tratamiento tratamiento, ajá. bariátrico, las personas no pueden, no tienen la misma absorción de nutrientes. ¿Qué tan cierto es y con qué procedimiento es que pasa? Bien, esto es un tabú que existe desde hace mucho tiempo, en donde se llamaban procedimientos con mala absorción y sin mala absorción. La verdad es que actualmente esa clasificación ya no se utiliza. Okay. Se llamaban procedimientos restrictivos y con mala absorción. Ya no se utiliza esa clasificación. Actualmente se utiliza una clasificación que es cirugía metabólica. Y sí hay ciertos procedimientos donde sí hay una mala absorción, sobre todo, por ejemplo, en el bypass gástrico, en donde nos saltamos una primera porción del intestino, que ciertos multivitamínicos o multivitaminas se absorben en esa parte. Entonces, lo que nosotros ahora, para evitar que haya una descompensación a largo tiempo, lo que hacemos es dar multivitamínicos vía oral, que realmente se necesitan. Ya hay multivitamínicos especiales para pacientes bariátricos, en donde con una tabletita es más que suficiente. Y entonces, ¿le siguen haciendo estudios durante cuánto tiempo la persona? Para Bien. saber si tiene deficiencia de alguno. Esto se hace en controles. Nuestro protocolo es a los 2 meses, a los 3, 6 meses y después al año. Y año con año necesitamos llevar un control para ver cómo va el pacientito, siempre también vigilando los niveles de vitaminas y todo eso, proteínas sobre todo, que es muy importante posterior a la cirugía darle, o tu alimento principal siempre debe de ser alto en proteínas. Y aquí la importancia del nutriólogo especialista en pacientes bariátricos, en donde te va a recomendar ciertos alimentos que son altos en ciertas vitaminas que, pues obviamente los pacientes bariátricos tienden a carecer de esas vitaminas. Ok, entonces tú no sueltas a tus pacientes después de que lo operaste y chao, bye, no. Y ahí quién sabe cuándo te vuelvo a ver. O sea, tú estás presente en la vida de tus pacientes después del procedimiento. Efectivamente, eso debería de ser lo correcto y eso es lo que tratamos de hacer todos los equipos bariátricos, que tengamos un seguimiento a largo plazo de los pacientes para ver cómo van evolucionando. Como te menciono, la obesidad no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se trata, entonces necesitamos seguir tratando al paciente. Eso está muy interesante y es bastante humano de tu parte y de tu equipo. Eso es claro. Lindo, porque normalmente los doctores te operan, no generalizo, porque hay doctores, belleza doctores con calidad humana, así como tú, que no te dejan, pero hay otros que los conoces dentro del quirófano. Así es. Y ya no los vuelves a ver nunca más. Entonces, tú no estás en ese segmento de doctores. Sí, definitivamente necesitamos darle seguimiento. Y como te menciono, la cirugía no es el tratamiento nada más, es parte del tratamiento. Lo más importante para tener éxito es el seguimiento. Excelente. ¿Y cuáles son los cuidados y cuánto tiempo de recuperación? Los cuidados postquirúrgicos, bueno, nosotros te vamos a pedir a los pacientitos que realicen ejercicios respiratorios. Exigimos caminata mínimo 30 minutitos al día desde la primera semana de cirugía. Y como te mencionaba, al 5º día pueden regresar a sus actividades cotidianas. Doc, ¿y qué de cierto hay? Es que sí pueden comer alimentos sólidos después del procedimiento. Sí, la mayoría de los pacientitos al mes ya están consumiendo alimentos sólidos. Obviamente tenemos un protocolo en donde hay diferentes fases de la dieta posterior a la cirugía, pero la mayoría de los pacientitos al mes de la cirugía ya están consumiendo alimentos sólidos. ¿Y qué pasa cuando el paciente dice, no hombre, es que yo extraño la comida abundante, porque las cantidades que ellos comen son abundantes?
y quieren comer eso después del tratamiento que les haces. ¿Qué pasa ahí? Eso es también hasta cierto punto un tabú, y que la mayoría de los pacientes no quieren someterse a cirugía efectivamente por temor a eso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la cirugía bariátrica no solamente es restrictiva, es decir, no solamente quiere decir que nos quita la capacidad para consumir alimentos, sino que hay un cambio también a nivel hormonal y químico en donde disminuye la ansiedad del paciente posterior a la cirugía para consumir alimentos. Y es por eso que es tan efectiva la cirugía bariátrica. O sea que después de la cirugía pueden comer líquidos. Bueno, Ajá. ingieren Consumir. líquidos. Y luego blandos. Ajá. Picados finos y después ya sólidos. Y entonces eso se lleva un proceso como de un mes. Aproximadamente. Ok. Y ahí está siempre presente tu nutrióloga. Ajá. Ok. Acompañando al paciente. Así es, efectivamente. ¿Y si pueden comer más de lo que quieren? Bueno, hay en la mayoría de los pacientitos, ¿no? Es un cambio que el paciente también va a ir reconociendo poco a poco hasta dónde se siente satisfecho. Es importante después de esto que el paciente cuando vaya a comer se concentre, sea consciente de lo que está consumiendo y masticar muy bien. Entonces todos estos cambios pues obviamente van acompañados por parte de nutrición, psicología y obviamente por mí. No, sí, es un cambio importante, pero bastante favorable. Así es. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto. Como médico bariatra, ¿cuál ha sido? Bueno, el mayor reto, pues yo creo que hemos presentado varios desde que estábamos haciendo la alta especialidad. La verdad es que la realizamos en el Hospital General de México, que es uno de los hospitales, es el hospital más grande de toda Latinoamérica. El volumen de pacientes ahí es impresionante, pero obviamente el aprendizaje también es muy grande. Y la verdad es que estuvo muy pesado. Ya hablando propiamente de como yo profesionalmente de cirujano bariatra, nos hemos enfrentado a varios casos interesantes en donde hay ciertos pacientes que simplemente el sobrepeso o la obesidad no es lo más importante, sino todo lo que hay en el trasfondo, ¿no? El nivel psicológico, alteraciones metabólicas, en donde ciertos pacientes la preparación es muy importante y la valoración por todo el equipo. ¿Y qué te pasó con algún paciente que se te quedó en el corazón? Que se me quedó en el corazón. Bueno, hay una pacientita que la operamos de una manga gástrica. La verdad es que evolucionó muy favorablemente. Tenía resistencia a la insulina al inicio de su procedimiento. Y era una pacientita que venía sufriendo con el sobrepeso toda su vida. Había intentado había tomado miles de tratamientos que no les funcionaban. Y ya con nosotros la operamos, le va muy bien. En el postquirúrgico o en su control, ya como a los 6 meses, llega a mi consulta y me dice: Doc, es que estoy muy feliz, ya voy al gimnasio, mi autoestima aumentó, dice, me cambié de trabajo, ya tengo un mejor trabajo. Y me dice: y Doc, me metí a estudiar. Y yo le digo: caray, ¿y qué estás estudiando? La verdad es que yo pensé que iba a decir medicina. Y me dice: no, estoy estudiando nutrición, dice. En mi terapia con el psicólogo me di cuenta que yo siempre había querido estudiar nutrición y había bloqueado ese pensamiento porque tenía sobrepeso y yo decía: ¿cómo voy a estudiar nutrición si tengo sobrepeso? Claro. Y actualmente, que le mando saludos a mi pacientita, ella va a saber quién es. Okay. Y actualmente está estudiando nutrición. Entonces, todos esos impactos, ¿no?, que tiene la cirugía, me encanta a mí ver cómo van evolucionando mis pacientes y cómo van ganando vida, ¿no? Claro, y que pueden atreverse a cumplir sus sueños, ¿no? Después del tratamiento. Eso es lindo. ¿Y cuál es el paciente que te haya propuesto algo así súper loco? Ay. No sé, vamos a poner un ejemplo.
ya ves que está lo del trastorno alimenticio y alguien con anorexia y te llega y te diga, o sea, yo estoy usando mi imaginación, ¿ok? Y que llegue el paciente y te diga, quiero un balón gástrico. Sí, sí, sí me ha tocado. ¿Sí? Sí me ¿Te han ha pasado? tocado varios pacientitos que realmente tienen un normopeso, le dedican mucho tiempo al gimnasio, no tienen sobrepeso u obesidad, pero que los fines de semana comen demasiado y se sienten culpables y todo eso. Me han tocado varios pacientitos. Obviamente, esos pacientes pues no son candidatos para cirugía bariátrica. Y ahí lo que hacemos es derivarlo tanto a psicología como a nutrición también. Ok, eso es lindo porque no lo sueltas, o sea, no le cierras la puerta y le dices, no, no eres mi paciente, o sea, no eres candidato. Lo canalizas y lo ayudan a trabajar su mente. Eso está muy, muy lindo. Eso habla muy bien de ti y de tu equipo, Doc. Tú muy bien. Gracias. ¿Y cuál ha sido una historia? O cuéntame por qué elegiste bariatría. ¿Por qué? ¿Por qué elegí bariatría? Primero, hubo varias razones. Por el cambio que hay a nivel también personal de los pacientes, por el cambio radical, porque me gusta ver cómo van evolucionando los pacientitos. Y hablando médicamente, la verdad es que la primera vez que yo entré a una cirugía bariátrica quedé impactado de la habilidad del cirujano bariatra, entonces definitivamente dije, yo Te quiero, enamoraste. sí, yo quiero llegar a esos niveles de habilidad quirúrgica. Y sí, la verdad es que son muy hábiles los cirujanos bariatras operando por laparoscopía por mínima invasión. Porque yo tengo entendido, bueno, de acuerdo a los estudios que yo he leído y así, dicen que las personas que operan por laparoscopía tienen mucha agilidad con las manos, porque no es una cirugía en la que te abren, ¿no? O sea, son unas cositas súper chiquitas y por ahí entra. Cuéntale cómo es esa cirugía, doctor, eres el experto. Bien, sí, hacemos mínima invasión, que es incisiones de 1,5 centímetros, metemos camaritas, pinzas muy delgadas y operamos por vía laparoscopía, por vía laparoscópica. Y últimamente también viene un auge muy fuerte en cirugía robótica, que bueno, también esperemos llegar a realizar cirugía bariátrica. Que ese es cirugía robótica, perdón. ¿Ese es el equipo como el Da Vinci? Efectivamente. ¡Oh! Eso está brutal. Sí. O sea, los que operan con eso es impresionante la precisión, ¿no? Porque cuando ustedes entran no pueden tocar ningún otro órgano, no pueden ni siquiera romper un vasito porque complican las cosas. Sí, la verdad es que la medicina ha evolucionado para bien. Sí. Tenemos bastante tecnología y obviamente todo esto nos ayuda para que el paciente evolucione lo más favorablemente y lo más rápido. Y ya tú te estás preparando para el Da Vinci, ¿sí? Efectivamente. Ay, tú muy bien. Algún día esperamos la invitación para acompañarte en un procedimiento que hagas, ya sea laparoscópico o ¿cómo se llama el otro? Cirugía robótica. Cirugía robótica, para que les mostremos el nivel que tienen los doctores que practican esto, así como tú. O sea, eso es brutal. Eso está. Doc, ahora, sácanos de duda. Ahorita está un movimiento en redes sociales en donde dicen, no, bueno, lo hicieron hasta las Kardashian, ¿no? Que usando el Ozempic. ¿Tú qué opinas para las personas que eligen eso como opción para bajar de peso? Bien, hay ciertos medicamentos que sí están aprobados por la FDA, que es decir, que tienen estudios que han demostrado ser eficaces. Siempre, obviamente, deben de ir recetados por un médico especialista, ¿no? Un médico especialista en sobrepeso y obesidad. En este caso tú. Ajá. Okay. O también como médicos bariatras que son clínicos. Obviamente también ellos están capacitados para dar este tipo de tratamiento. ¿Son efectivos? Sí, pero no todos los pacientes son candidatos. Eso es importante decirlo. ¿Y qué es lo que hace a un paciente candidato al Ozempic? Bueno, a cualquiera de estos medicamentos. Debe de ser individualizado el valoramiento. Obviamente es difícil decir generalidades de que tales pacientes son candidatos a medicamentos o tales pacientes no.
Pero eso sí es importante, ¿no? No simplemente se trata de poner dietas y hacer actividad física. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el sobrepeso y obesidad es una enfermedad. Entonces, sí necesitamos dar un tratamiento que sea efectivo. Ok. ¿Y estos medicamentos tienen repercusión si tú te lo automedicas? Hay sobre todo muchos efectos secundarios y necesitamos ajustar dosis, obviamente, el tiempo, de cuánto tiempo se tiene que dar y qué es lo que esperamos. ¿Y qué pasa cuando la persona ha elegido esto como primera opción antes de ir contigo y pues obviamente no tuvo efecto? Porque he escuchado de personas que no ha tenido ningún efecto. ¿Qué pasa? ¿Sí complica el paciente o no? Obviamente hablamos de pacientes que ya han llevado muchos tratamientos para la pérdida de peso y el fracaso de otro tratamiento pues nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente obviamente se va hartando de haber intentado todo y es por eso lo interesante aquí es acudir desde el primer momento a especialistas. Exacto, o sea, si tienes identificado sobrepeso o ya sabes que hay obesidad, el especialista ideal es el bariatra. En este caso tenemos al doctor Salvador Campos, que está en el Hospital Puerta de Hierro de Andares, ¿verdad? Efectivamente. Correcto. Entonces, ahí es a donde tienen que ir para que no se frustren, no boten dinero a lo tonto en algo que no va a funcionar, porque normalmente no funciona, ¿cierto? Terminan llegando contigo. Efectivamente, hay ciertos tratamientos que no funcionan. También no podemos generalizar o decir este tratamiento es el mejor para la obesidad o sobrepeso. Tenemos que individualizar todos los casos y ver qué es lo mejor para cada paciente. Y eso lo defines tú. O sea, cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente. Así y eso es. se hace en consulta, porque ahora quieren las consultas en línea. Sí. Sí, está bien, pero no del todo, ¿sí o no? Sí, una primera valoración, sí. Estaría bien de manera virtual, pero definitivamente necesitamos valorarlo con laboratorios, con estudios de sangre. Importante valorar la composición corporal, eso es muy importante ver en estas básculas, valorar a los pacientitos, porcentajes de grasa, músculo, edad metabólica, todo eso necesitamos valorarlo obviamente en la consulta. Entonces tienen que pedirle una cita al doctor directamente de una para que no anden botando dinero a lo tonto por ahí porque no va a funcionar. Es aquí, ¿sí o no? Sí, efectivamente, y evitar esas frustraciones, ¿no? Que el paciente viene cargando toda su vida intentando múltiples tratamientos que pues van fracasando y fracasando y fracasando. Y ya llegan contigo en donde sí van a tener el resultado y no tienen paciencia, no quieren ya gastar, no quieren escuchar falsas esperanzas, ¿cierto? Efectivamente. Llegan cansados. Sí, la mayoría de nuestros pacientitos llegan cansados, ¿no? De que toda su vida es una lucha contra el sobrepeso y obesidad y a veces o en muchas ocasiones también está el tabú de que la cirugía bariátrica es solo para pacientes con superexceso de sobrepeso, que realmente no es así. En la actualidad hay indicaciones para operar desde obesidad grado 1, obviamente que tenga relaciones con enfermedades metabólicas, pero no es verdad de que este tipo de cirugías es para pacientes que tienen superobesidad, definitivamente no. Doc, entonces una persona que tiene diabetes, ¿puede llegar a hacerse algún procedimiento contigo que lo quiera revertir? Sí, para esto es como lo que se llama la cirugía metabólica, en donde con este tipo de cirugías podemos revertir la diabetes o hipertensión. Ok, entonces eso es como otra opción, ¿no? Ajá. Para personas que no necesariamente tienen obesidad o el sobrepeso. Si tienen ya complicaciones con diabetes, tienen opción contigo de revertirlo con este procedimiento, ¿cómo se llama? Eso es la nueva clasificación que se habla de la cirugía bariátrica, que es la cirugía metabólica. Ok, cirugía metabólica. Anótenle. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está considerando está dudando en que le realicen la cirugía bariátrica, que le tienen miedito? Bien, pues ¿qué le diría? Que actualmente la cirugía bariátrica es muy segura, con tasas de complicaciones menor al 1%. Actualmente es más seguro que operarse
de la vesícula, que es una cirugía que se realiza todos los días, pero ¿qué es lo que lo hace seguro este tipo de cirugías? Toda la valoración del equipo multidisciplinario, todos los estudios previos, todo este conjunto de valoraciones es lo que hace tan seguro este tipo de cirugías. Entonces es un procedimiento actualmente seguro. Sí. Tú operas, bueno, yo lo sigo y operas todos los días. Sí. Entonces siempre andas en quirófano. Sí, efectivamente, esto es muy importante, que para alcanzar estos estándares de seguridad, volvemos a lo mismo, que el cirujano sea certificado, que tenga un equipo multidisciplinario, que el hospital en donde opera sea el correcto, que esté certificado y obviamente cumpliendo ciertos lineamientos, es lo que lo hace una cirugía segura. ¿Y qué complicaciones se podrían presentar durante y después de la cirugía? Los más comunes es el sangrado de tubo digestivo, fuga intestinal, que estoy diciendo más comunes, pero realmente son muy bajos las incidencias. Posterior a la cirugía puede haber en ciertos casos un grado de reflujo, sobre todo en pacientes que son mal estudiados al inicio. Puede haber otras complicaciones secundarias a deficiencias de vitaminas, pero sobre todo se presentan en pacientes que no tienen un adecuado seguimiento, es decir, que se operan y simplemente desaparecen los pacientes. Es por eso que es importante el seguimiento posterior a la cirugía. Totalmente. Sí, es serio. Sí. Sí. Oye, Doc, ahora compártenos una reflexión para seguir disfrutando de un cuerpo saludable desde tu perspectiva como especialista bariatra. Bien, una recomendación importante para aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad es primero que no es su culpa. No es su culpa tener sobrepeso, no es su culpa tener obesidad. Siempre acudir a un médico especialista en este tipo de enfermedades. Tiene solución y obviamente estamos aquí para ayudarlos a hacer un cambio en el estilo de vida, mejorar y obviamente aumentar la calidad de vida. Y lo más lindo es que el doc realmente, genuinamente trabaja con amor y compasión, cambiando vidas. Y eso es hermoso, porque pudiste elegir cualquier especialidad en medicina, pero elegiste una que le regala otra oportunidad a las personas para retomar y realizar sus sueños, ¿no? Sí. Aunque la obesidad no es así como una sentencia de muerte, de que bueno, ya quédate ahí hasta que ya te toque, ¿no? No, tú les das otra oportunidad a través de tus manos. Sí, efectivamente tiene solución la obesidad. Hay que tomar decisiones, a veces son decisiones importantes que pueden cambiar para el resto de nuestras vidas, ¿no? Y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eso es hermoso. Bueno, esto fue todo en este capítulo de Frecuencias y Ecos con el doctor con alta especialidad en bariatría, el doctor Salvador Campos. Lo encuentran en sus redes sociales, ¿cuáles son? Doctor Salvador Campos, estamos en Instagram. Y también les vamos a poner en Instagram los antes y después que nos autorices, ¿verdad? Perfecto, sí. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Hasta luego.